Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. A sus amigos, el tiempo invertido jamás será un tiempo desperdiciado. Muy bien, vamos a orar antes de empezar entonces la palabra de Dios. Padre, nuevamente clamamos a ti en esta mañana pidiéndote sabiduría para entender tu palabra. Vivifica nuestros espíritus, refresca nuestras almas como todos los días lo haces, Padre. Clamamos por nosotros, clamamos por nuestros seres amados que están enfermos, pasando por situaciones muy duras, muy críticas, Señor, de dolor, de muerte, de aflicción, de enfermedad. Santo Dios, aquí estamos. Acudimos a ti porque reconocemos que tú eres nuestro Padre y nuestro Dios todopoderoso. Gracias por el aliento, por la fortaleza que nos da, Padre. Quédate con nosotros ahora y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, abran las palabras de Dios en el libro de Nehemías. Estamos en el libro entonces de Nehemías, ¿no es cierto? Y habíamos dicho entonces que por qué era necesario orar, ¿no es cierto? Espero que lo hayan apuntado. Es necesario orar. Número uno, ¿por qué? Porque dejo mis cargas al Señor. Cuando yo oro, dejo mis cargas al Señor. Número dos, porque cuando yo oro, pues yo espero que se haga la voluntad de Dios, de vida, de muerte, de para bien o para mal, pues Dios contesta la oración. Yo espero la voluntad de Dios. O sea, no esperes que siempre Dios va a sanar, no esperes que Dios siempre te va a dar lo que tú quieres. No, hermanos míos. Siempre tenemos que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Y pues si tu voluntad es la muerte, si tu voluntad no es ese trabajo para mí, si tu voluntad no es esa visa que salga para estar allá, si tu voluntad no es aquello, lo otro, pues Señor, dame resignación. Eso debe ser tu oración. Señor, dame resignación para aceptar el dolor, la muerte, porque no voy a poder enfrentar la muerte solo, me duele, estoy quebrado. Esa debe ser nuestra oración, hermanos. Dame resignación, porque solo no voy a poder soportar. Cuando usted le pide a Dios esto y la muerte de ese ser amado que tanto amamos, pues se nos va, usted tiene fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque entendió que la voluntad divina era esa. Que descansara tu padre, tu madre, mi hijo, mi ser amado. No era yo mi voluntad, era la voluntad de Dios. Y Dios sabe lo que hace. Y si Dios sabe lo que hace, entonces ¿por qué me voy a desesperar? Número 3, ore porque eso le da fortaleza a ti, te da fortaleza a tu vida espiritual. Por eso es necesario orar. Por eso es que Nehemías, usted va a encontrar en casi todo el libro de Nehemías es un libro de oración. Nehemías se la pasaba orando, 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 orando. Era un hombre de oración. Era un hombre que tenía el corazón de Dios. Habíamos visto, ¿no es cierto?, características de Nehemías. ¿Cómo es un hombre según el corazón de Dios? ¿Cómo es una mujer según el corazón de Dios? Número uno, es una persona que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Esa es la primera característica de un hombre o una mujer que es según el corazón de Dios. ¿Quiere ser usted ese hombre, esa mujer? ¿Queremos ser, hermanos, esos hombres y mujeres según el corazón de Dios? Amén. Número uno, ama a Dios, no a tus semejantes, a Dios, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Pues como no nos han enseñado esto nuestros padres, ¿qué nos han enseñado? A amar más la iglesia, a amar más la doctrina, a amar más a la gente, a amar más mi trabajo, a amar más la plata, a amar más mi yo, amarme a mí, no a los demás. Amar mis deseos, amar las circunstancias, amar yo. El egoísmo prima, el egoísmo predomina en muchos seres humanos, porque mis padres en su ignorancia, en su negligencia, no me enseñaron
Amar a Dios así como dice la palabra del Señor. Me encanta, por eso los judíos, el primer principio que le enseñan a los judíos a sus hijos es este. ¿Por qué nosotros, por qué las señoritas que están acá, que entre poco se van a casar y tendrán sus hijos? Pues aprende esta lección número 1. Si tu padre no te enseñó a amar a Dios, pues tú no vas a hacer el mismo error de tus padres. Tú vas a enseñarle a esos hijos que vas a tener, a esos nietos que van a nacer, le vas a decir, ama a Dios. A ti, hijo, no te enseñé eso, me equivoqué contigo, pero a mi nieto no me voy a equivocar con él. Contigo me equivoqué, hija, con él, con mi nieta no me voy a equivocar. Enseñemos a los hijos este primer principio vital. Amen a Dios con toda su fuerza, su mente, su corazón, su alma. Hermanos, segunda característica de un hombre según el corazón de Dios es una persona que hace la voluntad de Dios. Pero ¿cómo hace la voluntad de Dios? Si David, ¿cómo adulteró? ¿Es la voluntad de Dios que adulterara? No. No fue la voluntad de Dios, ojo, que yo peque, que tú peques, no es la voluntad de Dios. Dios respeta mi libertad. Dios me va a permitir que yo peque. Claro, Dios me permite, pero jamás me lo va a probar. En el corazón de David había eso. Él decía, Señor, enséñame a hacer tu voluntad a pesar de ti. Es diferente a alguien que dice, yo no quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día no quiere hacer la voluntad de Dios? No quieres hacer, pues. El Señor te dice, deja a ese hombre, de esa no es la voluntad de Dios, que sigas fornicando. No, tú quieres estar ahí con ese hombre, tú quieres ir con esa mujer, entonces no me digas que amas a Dios. No me digas que amas a Dios. Tú no amas a Dios. Amas a ese hombre, a esa mujer que está ahí, que a Dios. No me digas entonces, aparentando ser un buen hermano de la iglesia adventista del séptimo día. Sí, eres hermano de la iglesia adventista del séptimo día, pero no eres cristiano. Lo más importante no es ser adventista, es ser cristiano. Recuerda que el diablo también es adventista. El diablo cree que Jesús vendrá, porque sabe que le vendrá su fin. Y tiembla, por eso que tiembla, porque sabe que le vendrá el fin, tiene miedo. Los cristianos amamos a Jesús, sabemos que va a venir por una vez, pero no temblamos. No tenemos miedo, porque Él vendrá a llevarnos. Él no va a venir a destruir a sus hijos. Qué importante. Número 3. Un hombre y una mujer, según el corazón de Dios, sabe que a pesar que va a tener caídas, o si cae, se levanta y permanece en el camino. Jamás desmaya, en el sentido que ya se desalienta y va a tirar la toalla y pues si reniega de Dios, ¿no? El hombre conforme al corazón de Dios cumple el propósito de Dios. Ese es el hombre, la mujer que cumple el propósito de Dios. Voy a cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios, ¿cuál es para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Por eso vamos a ver aquí. Nehemías, por favor, sigamos con el libro de Nehemías. Pues ahí vemos en el libro de Nehemías, ¿no es cierto? El capítulo 1. Esté atento ahora, versículo 6, tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que haga yo delante de ti día y noche. ¿Qué hacía Nehemías? Persistía en la oración, persistía en la oración. Y yo ayer les decía a ustedes, no importa si yo no veo mi milagro ahora, no importa si no veo la sanidad todavía, sigo peor, no importa si el problema no se soluciona, no me importa, hermano, sigue orando. Nehemías permaneció orando a pesar de. El pueblo de Jerusalén estaba destruido, el templo estaba destruido, los hermanos judíos estaban destruidos, vivían, sufrían y daban pena y daban vergüenza. Sí, pero Nehemías no se quedó, hermanos, con eso. Nehemías oró, oró, oró. Es decir, no permitas que la situación invada tu alma. Por eso dice Nehemías aquí, confieso los pecados. Cuarta cosa, tenemos que hacer, confesar los pecados a Dios. ¿Cuál es el pecado que hemos cometido, hermanos? Por favor, quiero que aclarar un asunto. Pecado no solamente es fornicar, adulterar. No enfatice solamente eso.
Ay, menos mal que yo no soy adúltero. Menos mal que yo no soy fornicaria. Menos mal que yo no soy violador, violadora. Ay, menos mal que no tengo eso. Recuerda, basta un pensamiento malo y es pecado. Basta un pensamiento malicioso y es pecado. Y todos los pecados para Dios es igual. Dios no gradúa los pecados. Así que no te jactes de que eres una mujer santa y un hombre santo porque no haces esto y no haces aquello y no haces lo otro. ¡Qué barbaridad! Ese criminal, Dios mío, ese violador, hay que matarlo, deben de quemarlo vivo. Pero yo tengo pensamientos sucios, igual que el criminal soy. Soy un adúltero, soy un fornicario, soy un violador, soy todo. Porque para Dios los pecados son iguales. No hay pecado chico ni pecado grande. Por eso no te compares con nadie. Por eso no debemos de compararnos con nadie. Porque todos somos pecadores. Todos necesitamos de Dios. Aquí veo que Nehemías se identifica con su pueblo y le dice, Señor, hemos pecado contra ti. Sí, Señor. Dice, él comienza a orar. De día y de noche oro por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Sí, él se identifica. Él dice, yo soy un pecador. Hemos pecado. Te he fallado, Señor. Aquí estoy. Yo no vengo a jactarme que soy bueno, que soy santo. No, Señor, le dice Nehemías, yo soy también un pecador. Te he fallado, Señor. Tu pueblo te ha fallado, Señor. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, tus estatutos y tus preceptos que dices a Moisés, tu siervo. ¿Y qué es lo que tienes que arrepentirte que no lo haces todavía? Hermana, hermana, hermano, amiga, amigo, ¿hay algo en nosotros todavía que no nos hemos arrepentido? ¿Qué es lo que te atormenta, que te perturba, que no tienes paz? Pues el arrepentimiento es cambio, no solamente es confesión de pecado, es cambio de vida. Pues si vivimos, somos conscientes que estamos en la tierra, no estamos en el cielo, estamos conscientes que somos imperfectos, no somos perfectos, estamos conscientes que todavía tenemos que luchar con una naturaleza pecaminosa. Y pues tenemos que ser más espirituales que carnales y que estamos en una lucha, todos estamos en esa lucha, yo y ustedes estamos en una lucha para poder, hermanos, ser más espirituales que carnales, para poder estar más cerca de Dios. Es una lucha, todos los días tenemos que luchar, pero de la mano de Dios, con Dios, no solo, no sola. Y Dios me va a dar esa fortaleza para seguir adelante. Y nadie tiene que desanimarse, desalentarse. Pero vuelvo a la pregunta, ¿hay algo que todavía no te has arrepentido? ¿Hay algo que todavía no nos hemos arrepentido? La pregunta que hacen en muchas escenas, ¿no? De la televisión a grandes líderes políticos, ¿no? Artistas, le dicen, ¿hay algo a esta altura de su vida que usted se haya arrepentido de no haber hecho? ¿No? Le hacen esa pregunta. ¿Hay algo de lo que todavía usted se arrepiente en su gobierno? ¿Hay algo que como padre y madre nos arrepentimos ahora y no lo hemos hecho? ¿Qué nos falta arrepentirnos? ¿De qué nos falta? Que fallé al esposo, fallé a la esposa, fallé a mi hijo, fallé a mi amigo, fallé sobre todo a Dios, fallé en mis sueños, me fallé a mí mismo. ¿Qué es lo que todavía no nos hemos arrepentido? Los malos pensamientos que todavía tenemos en la cabeza, hermanos, no los puedo sacar y digo, pastor, siguen ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo confieso mi pecado a Dios, sí, pues lo confiesas, pero no te apartas. El asunto no solamente es confesarlo, es apartarme. Ese arrepentimiento es confesar el pecado, dolor por el pecado,
apartarme de ese pecado. Ese es arrepentimiento. 3 pasos, entonces ocurrirá el cambio. Que lógicamente lo hace el Espíritu de Dios, no lo hace el ser humano. Por más que se esfuerce, por más que haga cosas, no puede. Eso lo hace el Espíritu Santo. La transformación. Pues como nadie somos perfectos, y nadie por eso tiene que echarse a la lona a llorar y deprimirse que no puede y que esto que aquello. No, hermano mío. Reconozca que ha fallado a Dios. Hay que reconocer que le hemos fallado a Dios. Nehemías hizo esto. En extremo. Oh, mi Dios, te he fallado, te hemos fallado. Miren la cuarta cosa que hace Nehemías, tremendo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ah, hermanos, voy a detenerme aquí. Hoy voy a detenerme aquí nomás porque a las 8:15 de la mañana hay una capacitación con la asociación sobre evangelismo. Están invitados a esa capacitación de nuestra asociación, nuestra PC, y vamos a capacitar sobre lo que es evangelismo. Pero dice aquí, hermanos, miren, ¿a dónde apeló? ¿A dónde apeló Nehemías? Nehemías apeló a Dios y le dijo, Señor, acuérdate. Acuérdate de qué, Señor. Acuérdate de las promesas, porque tú eres un Dios que nunca te olvidas. Nosotros nos olvidamos de ti. Nosotros nos olvidamos de estudiar tu palabra, de orar, de tus promesas, pero tú no te puedes olvidar porque tú eres Dios. Acuérdate de tus promesas. Entonces quiero detenerme aquí. Hermanos, lo que tenemos que decirle a Dios es esto, después de habernos arrepentido, lógicamente. ¿Cómo te atreves a reclamar las promesas de Dios sin arrepentimiento? ¿Crees que Dios te va a bendecir? No te va a bendecir. ¿Lo dice la Biblia? Por supuesto. Vamos a leer ahí Proverbios capítulo 28. Claro que sí. Miren, hermano, ¿por qué no somos bendecidos? Acá está. ¿Por qué no somos bendecidos? ¿Por qué hay tanta maldad, quizás, tantas cosas feas que nos pasan? Y uno sigue orando y sigue clamando y hago ayuno, hago oración. Sí, pues, todo eso haces, pero si no te arrepientes, ¿de qué te vale eso? No te vale nada. Mira, ves. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Esto es lo primero que tenemos que hacer. El que oculta sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, pues lógicamente alcanzará misericordia. Ahora entiende usted si quiere ser prosperado, quiere ser bendecido, yo, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, la empresa, el negocio, pues primera cosa que tienes que hacer no es cambiarte de dieta. Es importante, lógicamente, cambiarte, pero antes de cambiar la dieta, arrepiéntete primero. Apártate del pecado primero. No es cambiarte de religión o de iglesia. Primero arrepiéntete, confiesa tus pecados, apártate del pecado. Y entonces podemos decir tantas cosas. Nos cambiamos de ropaje, pero no de corazón. Qué importante es, hermanos, el que oculta sus pecados no va a prosperar. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ver este mensaje a nuestros amigos, vecinos, familiares, hermanos de iglesia, para nosotros mismos, pues, lógicamente. Por eso les hice esta pregunta. ¿Hay algo que todavía no nos hemos arrepentido? ¿Hay algo que no hemos confesado todavía a Dios? ¿Y lo tenemos oculto? Pues a Dios no lo puedes ocultar nada, sino que Él está esperando que tú confieses. Y no solamente que lo confieses, que te apartes. Deja esa mala vida. Deja esas malas amistades. Deja esos malos pensamientos.
Deja esas cosas que estás escuchando que no vas a escuchar ni debes de ver. Deja esas circunstancias a las cuales te gusta ir. Es que yo nomás voy para ver, yo nomás voy para estar, para observar, yo nomás voy, no, no vayas. Dios dice, apártate, apártate de las cosas malas, de las cosas negativas, apártate de los mediocres, apártate de los negativos, apártate de los pesimistas, apártate de los que no son cristianos, apártate. Tienes que apartarte. Pues como no me gusta estar con esa clase de gente, me gusta estar con esa clase de ambiente. Me gusta estar ahí, disculpe usted, claro, pues no vas a alcanzar misericordia, ni tampoco tendrás éxito, ni tampoco serás próspero, ni serás bendecido. Entonces no te quejes, no me debo de quejar, Dios. Nehemías no se quejó ante Dios. ¿Por qué no nos bendices? ¿Por qué pasa esto tu pueblo? ¿Por qué has permitido que la ciudad esté destruida, tu templo? No, usted ve, Nehemías no se quejó. Nehemías, su actitud fue de cambio, Señor. Hemos pecado. Lo que estamos pasando son consecuencias de mi pecado. Perdónanos, Señor. Hermanos, que Dios nos ayude, que claro que Él nos va a ayudar, pero Dios debe darnos esa fortaleza y a través de su Santo Espíritu que nos guíe, porque es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Hace cuánto tiempo sigues con lo mismo? Te han hablado tantas personas y tú sigues. Y seguimos haciendo lo mismo. Cambia, haz esto, haz el otro y sigues en lo mismo. Entonces no te quejes de que no seas bendecido. No te quejes de que no seas próspero. Tu negocio no va a prosperar mientras sigas en pecado. Y recuerden, hermanos, toda persona que esté en pecado, pues es infeliz. Somos infelices, hermanos. No hay paz en el corazón. La conciencia me sacude, la conciencia me perturba. Por eso vienen los dolores de cabeza, insomnio, tienes taquicardia, no puedes dormir. Claro, porque la conciencia está sucia. Es como el estómago está sucio, pues lógicamente hay problemas digestivos. Cuando la conciencia está sucia, igual, no puedes dormir, tienes insomnio, sueñas cosas feas, tienes pesadillas, te sientes desganado, te sientes culpable, viene el sentimiento de culpabilidad, pensamientos que te atormentan, que te perturban, que quieres quitarte la vida. Por supuesto que sí, porque la conciencia está sucia. ¿Cómo se limpia la conciencia? Haciendo lo que dice Proverbios 28:13. ¿Cómo se limpió la conciencia del sentimiento o complejo de culpa el ladrón en la cruz? Solamente lo miró a Jesús y reconoció su pecado y se salvó. Cuestión de minutos, se salvó el ladrón en la cruz. Miren, llevaban horas. Jesús lo crucificaron a las 3 de la tarde, un día viernes. Murió aproximadamente un cuarto para las 6, 10 para las 6, del mismo viernes. Pero antes de morir, ¿cuánto tiempo pasó el ladrón en la cruz? Más de 2 horas. Criticándolo, mirándolo, haciéndose caso el uno al otro. Los ladrones criminales eran así, delincuentes, asesinos. Y entre ellos se hablaban y lo miraban a Jesús. Y el otro peor era, pues si tú eres Jesús, bájate, pues. Dices que eres Jesús, bájate, pues. Dices que tienes poder, pues, manifiesta tu poder, pues. El mismo diablo hablando, sí, en 2 ocasiones que hemos ido, pues, en el nombre de Dios, porque Dios es el que saca al demonio, no es el pastor. El demonio se ríe, hermano. Y el demonio te dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Clama a tu Dios y Él te habla así, en la voz de la señora, es una señorita y la voz de un hombre con una voz gruesa, fea. ¿Dónde está tu Dios? Clama, clama a tu Dios. Y mientras que se mueve y grita la persona y se le voltean los ojos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está, hermanos míos? Y es una lucha, claro, así frontal contra el mismo Satanás. ¿Dónde está tu Dios? Nehemías reconoció que Dios es el Dios de los cielos
Nehemías reconoció que su pueblo había pecado y Nehemías reconoció que él había pecado. Pero también reconoció, por último, que Dios es el Dios que cumple su palabra, que Dios es el Dios veraz, que Dios no es un Dios mentiroso, de doble ánimo. Yo vengo a decirle en esta mañana, hermanos, tienes y tenemos que creer más en la palabra de Dios. Si Dios lo ha dicho, ese era el lema del Antiguo Testamento. El lema del Antiguo Testamento era eso. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Apúntalo. Así hablaban en el Antiguo Testamento. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Si Dios te ha dicho, si Dios te ha prometido, Él cumplirá en su tiempo y en su voluntad, en su espacio. Cumplirá lo que te dijo, cumplirá lo que te prometió. Dios predijo a ese pueblo, acá está, predijo, y a través de profecías de Ezequiel, pues vamos a ver que cómo iba a ser Israel disperso, por supuesto, por su pecado. Fíjese lo que le pasaron a los judíos. Pero Dios es tan amoroso que dijo, no, ustedes van a estar en un solo lugar y ese lugar se va a llamar Israel. Y en el año de 1948, pues si Estados, las Naciones Unidas llegaron, va a haber un país llamado Israel y este es el pedazo de tierra que le corresponde a ellos. Era un pedazo de tierra desértico, estéril, no hay vida. Ese era Israel. Entonces los judíos vinieron de todas partes del mundo. Recuerden que después de la Primera Guerra Mundial y más aún de la Segunda Guerra Mundial, los judíos comenzaron a dispersarse por todo el mundo. Pues en Perú vinieron muy pocos judíos. Más se fueron a la parte de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. Se fueron muchos judíos. Pues cuando ya fueron como una nación, pues todos fueron. ¿Y qué hicieron de Israel? Miren lo que hicieron de esa tierra desértica, estéril, seca. Un proyecto que se llamó El Desierto Florece. Miren lo que hicieron. Causó admiración al mundo entero, por supuesto, como de un desierto han convertido hasta el aire, lo hacen agua, el aire, sí, yo he visto, el aire lo hacen en agua, eso no ayuda a Israel, no lo he visto en la televisión, como el aire lo convierten en agua. El agua de mar, hace más de 15 años, están que lo vuelven potable. Pues tantas cosas, premios Nobel, ya les dije, casi no hay ni un año, hermanos, que no haya un judío que saque el premio Nobel. Entonces esas 10 naciones circundantes le tienen envidia. No puede ser. No, ¿cómo es esto? No, estos judíos, ¿qué cosa? Y no hay judío pobre, por supuesto que no hay judío pobre. No existe. Y todos dicen, ¿pero por qué tienen plata estos judíos? ¿De dónde? Hermanos, la bendición pues de Dios está sobre ellos, el que se aparta del pecado. No, pero si no conocen a Jesús, no lo aceptan como rey. Saben, hermanos, los judíos, entre muchas cosas, por eso no estemos mirando solamente los defectos de la gente, pues nos encanta mirar los defectos, las debilidades de la gente. No te acostumbres a mirar a eso, porque eso es malo. Hay que acostumbrar a mirar lo bueno de las personas. ¿Qué es lo que tiene el judío en el Torá? ¿Qué es lo que hace? Ya les comenté cuando van al muro de los lamentos, a los muros de Jerusalén, esas murallas que han quedado como una pieza arqueológica, que Tito en el año 70, después de destruir a Jerusalén, entró con su ejército y devastó todo, pero dejó ese pedazo de muro diciéndoles, eso dijo Tito, emperador romano, que eso quede como muestra a todos los judíos y al mundo, que los judíos fueron rebeldes contra el emperador. Y ahí se van a lamentar, que les quede de recuerdo. Por eso le llaman el muro de las lamentaciones. El judío va con el Torá. ¿Qué es el Torá? La ley. ¿Qué dice la ley? Números capítulo 6, y ahí repiten Deuteronomio, todo el libro de Deuteronomio, y ahí repiten Mateo, hermanos, ahí repiten Jehová, Dios, uno es. Oye Israel, Jehová, uno es. Cuando ellos menean la cabeza y repiten las promesas de Dios y le dicen, Señor, acuérdate de tu pueblo, acuérdate de Israel. Hermanos queridos, te hago una pregunta para terminar. ¿Cuál es la promesa? Miren acá, aquí lo que estamos leyendo de Nehemías, capítulo 1. Señor, acuérdate.
Esa debe ser nuestra expresión. ¿Cuál es la promesa que Dios te dio y que te has olvidado tú? ¿Cuál es la promesa que ya no recuerdas? Por eso que estás postrada, estás desesperada, estás desesperado, no sabes qué hacer. ¿Por qué no recuerdas? Levanta tu cabeza al cielo, tus ojos al cielo. Y recuerda las promesas de Dios. Y dejarás de estar postrada, dejarás de quitarte la vida, dejarás de vivir lastimado y lastimada, dejarás de llorar. Y si lloras, llorarás con esperanza, porque yo voy a recordar las promesas de Dios. No que le haga recordar a Dios. Cuando Nehemías dice, Señor, acuérdate, acuérdate lo que le dijiste a Moisés, lo que le dijiste a tu pueblo. Tú eres un Dios, ¿qué cosa? Tú eres un Dios veraz, tú eres un Dios que no mientes. Tu palabra, Señor, es vida, tu palabra, Señor, es certera. Por eso les dije, ellos tienen este dicho. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Este era el dicho del Antiguo Testamento. Y si Dios ha dicho, hermanos, hay más de 3.500 promesas. Más de 3.500 promesas en la palabra del Señor. ¿Por qué no reclamamos las promesas? Pero recuerda, reclama las promesas. Tienes derecho a reclamar las promesas tú y yo, cuando primero me he arrepentido. He confesado mi pecado, me ha dolido de fallar a Dios, me he apartado del pecado, entonces tienes derecho a reclamar las promesas de Dios. Entonces serás próspero, serás bendecido. Yo conozco una persona que tiene plata y que tiene todo sin Dios y todavía se burla de Dios. ¿Tú puedes hacer dinero sin Dios? Por supuesto. Por supuesto que puedo volverme millonario sin Dios. Robando, me puedo volverme millonario. Mintiendo, puedo volverme millonario. Robando al fisco, puedo volverme millonario. Por supuesto. Es fácil mentir, ser millonario, explotando a la gente, como muchos han hecho, ¿verdad? Es fácil serse millonario, aprovechándose de la ignorancia, de la pobreza, de la ingenuidad de los demás, por supuesto. Pues esa gente que tiene mucho dinero, pues hay muchos de ellos, no todos, pero hay muchos que viven asustados. Ay, ahora no van a quitar la propiedad, ay, ahora, claro, porque van a investigar. Él no te va a quitar porque tampoco estoy defendiendo a nadie, por si acaso, estoy hablando que te lees. No, te va a quitar porque van a investigar a ver, este señor Pau, a ver, señor Francisco González, usted tiene acá 3 terrenos, 2 casas, 5 autos. Muy bien, vamos a investigarlo. Investiguen la SUNAR y SUNAI, investiguen. Bueno, señor, defienda aquí su patrimonio. Hable. Bueno, no, dígame cómo ganó, cómo tiene. No, es que no, a ver, mi trabajo, sí, pero ¿cuánto ganaba usted? Con 2,000 soles que gana de pastor, ¿usted va a tener 3 propiedades? ¿Va a tener 2 carros? Justifíqueme, señor. No, bueno, ¿cómo le, bueno, señor, vaya para adentro usted se llama para adentro, ¿ya? Acá está también el informe de la SUNAR, acá veo el informe de la SUNAR, señor, usted robó acá al fisco, usted no pagó los impuestos. Bueno, no, es que no sabía, no, señor, ¿sabe qué? Y además, para adentro usted, y aquí tienen las propiedades Eso es lo que va a hacer si gana ese señor, por supuesto, eso va a hacer, porque ese es el comunismo, pues. Y ojo, no estoy defendiendo a ni a la señora ni a nadie, porque ya recuerden, nosotros no hemos sido llamados para ser políticos. Nosotros hemos sido llamados para seguir al Señor. Te estoy poniendo más el ejemplo. El comunismo es eso. Eso va a ser. Le va a quitar a aquellos que han ganado cosas de manera deshonesta. El resto va a criticar, juzgará, opinará. No les interesa nada. El comunismo es yo te quito. Si no me demuestras, yo te lo voy a quitar. Y aún demostrándome, te lo quito también, si quiero. Y por el otro lado, pues vemos otra posición. Entonces los hermanos, la gente dice, Dios mío, ¿por quién voto? Hermanos, oremos a Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Oró a Dios. Oró a Dios. El Señor nos va a dirigir. No, el Señor no nos ha llamado a pertenecer a un político de la izquierda, ni la derecha, ni la ultraizquierda, ni la ultraderecha, ni del centro, ni del medio, ni de nada. Dios nos ha llamado a ser sus hijos, a ser su pueblo,
a servirlo a Él. Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes. Él pone y quita reyes. Y si gana este hombre, si gana esa mujer, y gana cualquier perverso, cualquier malo, Dios se va a encargar de ese hombre. Dios se encargará de esa mujer. Dios se encargará del gobernante, no tú. Deja de preocuparte por eso. Porque Dios, pues, tiene el control de todo el universo y del mundo. Está en el control. Dios no es el ser humano, por más culto y por más sabio que se crea. Acuérdate, Señor. Ya se acordó de la promesa, dice aquí, versículo 8. ¿Cuál es la promesa que usted recibió cuando se bautizó de parte de Dios? Pues yo cuando me bauticé, hermanos, la promesa que siempre recordaba era esa, ¿no? Josué 1:9. Esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. Cada vez que yo caía me recordaba ese texto hasta ahora, hermanos. Josué 1:9. Esfuérzate, sé valiente. Una promesa, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Esa promesa me mantiene hasta ahora. Una de las promesas. Porque la otra promesa que me encanta fueron dos promesas para mí. Isaías capítulo 40, versículo 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Dios se levantarán como las águilas. Los que esperan en Dios no se desanimarán, no se van a desalentar. Los que esperan en Dios se van a levantar y serán como las águilas. Oiga, hermano, la promesa reclama las promesas de Dios. Yo te invito esta mañana. Acuérdate de la promesa que Dios te dio. No estamos solos y Dios va a cumplir su palabra. Y cuando quieres reclamarle a Dios, después de arrepentirnos, confesar nuestro pecado y apartarnos, pues le vas a decir, Señor, tú has dicho en tu palabra, tú has dicho, y yo lo voy a reclamar a Dios, tú has dicho, Señor, sanidad para esa hermana que está con cáncer, sanidad, tú has dicho que vas a protegernos, tú has dicho que vas a bendecirnos, tú has dicho que vas a prosperarnos, tú eres veraz, tú no mientes, Señor. Esa debe ser tu oración, mi oración después de haberme arrepentido, lógicamente, pero no te atrevas de una manera grosera, malcriada, a pedirle a Dios bendición, sanidad, prosperidad, protección, etcétera, etcétera, sin haberte estás sin pecado. Primero arrepiéntate. Arrepintámonos, hermanos. Mientras estemos vivos, vamos a seguir arrepintiéndonos. Porque vamos a fallar de una u otra manera. Y eso no es un justificativo. Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias. Porque tú eres un Dios de amor, un Dios de perdón. Nehemías reconoció que había pecado. Reconoció que su pueblo había pecado. Oh mi Dios, y estaban sufriendo las consecuencias, no de lo que tú mandas, es la consecuencia del pecado, de lo que hemos hecho. Pero después te dijo, Señor, acuérdate de tus promesas, somos tu pueblo, somos tus hijos, hemos fallado. Y tú te moviste esa misericordia, Padre. Gracias. Cada vez que tu pueblo se arrepentía, confesaba y se apartaba de sus pecados, tú te manifestabas. Tú volvías, Señor, a perdonar a tus hijos. Señor, gracias, porque tus promesas son veraces, porque tú eres un Dios veraz, no eres un Dios de doble ánimo, no eres un Dios mentiroso. Y te vamos a decir con mucha humildad y con mucho respeto, Señor, tú dijiste en tu palabra, y bajo ese dicho tuyo, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesús. Gracias por Jesús. Gracias porque por medio de Él me puedo acercar, nos podemos acercar, porque a través de Jesús podemos ser perdonados, Señor. Muchas gracias, porque Él murió para salvarnos. Señor, guárdanos en este día fieles. Bendícenos. Escucha nuestras oraciones. Como dijo Nehemías, está atento al clamor de tu pueblo. Está atento al clamor de tus hijos, Padre. Lo necesitamos. Gracias por escucharnos. Gracias por amarnos. Gracias por ser nuestro Padre y nuestro Dios. Bendícenos y abrázanos fuerte a todos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hermanos, Dios me los bendiga ricamente a todos ustedes. Nos vemos más tardecito. Amén.
hermanos. Gracias, pastor. Feliz Amén. semana. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos, para Feliz todos. semana, pastor.